fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestro ministerio es capacitar a todos los creyentes y a todos los que no conocen de la palabra de Dios cómo poder obtener una vida más abundante en Cristo Jesús. Y ahora, con ustedes, el pastor y maestro Ignacio Hughes. Ok. Muy bien, estamos en una serie titulada La gracia para resistir el pecado. Quiero volver otra vez a decirlo, a repetir la palabra gracia. Gracia no quiere decir nada más favor inmerecido, amor inmerecido, sino también gracia quiere decir habilidad, también gracia quiere decir poder. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, gracia quiere decir también poder. Diga conmigo, la gracia de Dios es la habilidad, es el poder de Dios en mi vida. ¿Okay? Eso entonces lo que quiere decir gracia. Gracia es la habilidad de Dios, es una habilidad. En otras palabras, ¿por qué crees que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia? Si usted se acuerda. Al Espíritu Santo se le llama ¿cómo? El Espíritu de gracia, de acuerdo a Hebreos capítulo, creo que en el 10. Entonces, el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia. Entonces, ese Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Ahí en el 10 está, déjeme nomás, ya que lo mencioné, nomás, ay Señor, ¿dónde está? Aquí está, en el 10:29, nomás para que quede ahí sentado. Al último dice, e hiciera afrenta al Espíritu, ¿qué dice? De gracia. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. En esta dispensación de la gracia, incluso le voy a decir algo para maduros. Usted no debería, todo el cuerpo de Cristo, no debería el cuerpo de Cristo, y porque estoy hablando de la gracia para resistir el pecado, y vamos a ver varias cosas que pasan en el cuerpo de Cristo, pero te voy a decir algo. Si yo le dijera a usted, y yo sé que usted sabe cosas que pasan en diferentes iglesias y todo eso, pero estoy hablando en el cuerpo de Cristo, cosas que hasta dan vergüenza que el mundo se entera de ellas. Amén. Y claro, dice, pero Dios me ama, Dios te ama aunque te estés revolcando en el lodo, peor que los puercos. ¿Me entiendes eso? El asunto está que siempre el pecado va a dañar tu vida, el pecado te va a atrasar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Pecado nunca es bueno. Pecado no. Mire, por ejemplo, hoy 11 para nosotros es un día muy especial, es cumpleaños de mi esposa. Y luego el 28 de este mes de junio vamos a cumplir 10 años de matrimonio. ¿Qué fregados negocios tengo yo viviendo en adulterio, por decir así? ¿Tú crees que iba a traer algo bueno? No iba a traer nada bueno ni para ustedes, ni para esta iglesia, ni para mí, ni para mis hijos. Ahora, ¿cuántos saben que Dios me iba a seguir amando? Porque lo que yo haga o no haga, el amor de Dios es incondicional. Pero iba a ser devastante para esta iglesia, iba a ser devastante para usted, le iba a afectar a mí, para mis hijos, para todos. ¿Ves? Y es lo que te digo. En el cuerpo de Cristo, y muchos ministros en el cuerpo de Cristo de ahí se agarran. ¿Sabes lo que dicen? ¿Sabes qué me dijo una vez uno? ¿Cómo me dijo? Caí, la regué. ¿Sabes qué le dije? Es que tú quisiste. Tú empezaste a coquetear con eso. Tenemos que empezar a decir, hey, ¿sabes qué? No me conviene. Y muchos hombres casados o mujeres caen en ese rollito y echan a perder sus vidas. Ahora, no se trata de que Dios no lo ama. ¿Cuánto me están siguiendo? O sea, no se trata de eso. ¿Me va siguiendo bien? Dije, Dios de todas maneras te ama, el Señor te ama, pero lo que digo yo es que va a traer consecuencias. Amén. Va a traer consecuencias a su vida, va a traer consecuencias y no va a ayudar para nada eso. Y lo que está haciendo también es que no está usted cooperando con la gracia de Dios. Y al no estar cooperando con la gracia de Dios, usted está violando las leyes que hay aquí en la gracia. Arréglame ese ruido, por favor. Hay un ruido ahí, no sé qué está pasando ahí.
no está cooperando usted, y usted no va a ver manifestaciones, y luego la gente se agüita y dicen, ay, ¿sabes qué? La palabra de Dios no trabaja. No, la palabra de Dios funciona. Es que usted no está cooperando con la gracia de Dios. Amén. Ahora, váyase a Romanos en el capítulo 7. Yo nada más dependo de su gracia, de su unción. Yo no dependo de mí, de mi habilidad, nada más dependo del poder de Dios para poder compartir esta noche esta enseñanza. Ahí en Romanos, en el capítulo 7, nomás recordando esto, las primeras sesiones, usted se acuerda de esto, en Romanos 7, el creyente, cuando se la riega, por decir así, ¿qué hace con el creyente? ¿El creyente qué hace? El creyente comete pecado. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y el mundo qué hace el mundo? El mundo practica el pecado. ¿Vamos bien? Entonces, con esa idea, cuando el creyente se equivoca entonces, o la riega, o comete pecado, ¿dónde lo comete? En la carne, acuérdese. Le digo, lo llevo a esto por la siguiente razón, acuérdese, en la carne. Muy bien. 7 entonces, versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, ¿en qué dice? ¿En dónde dice? En nuestros miembros, está hablando del cuerpo, ¿a que sí? Llevando, ¿qué dice? Fruto para muerte. Ahora mire lo que dice el 6. Pero ahora estamos, ¿qué dice? Libres de la ley. Ahora, mire el 5 otra vez, con mucho detenimiento. Dice ahí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros, ¿qué? Miembros, llevando fruto ¿para qué? Note lo que dice, ¿llevando qué? ¿Fruto para qué? Ándale, ahí está. Te digo, siempre el pecado te va a traer y va a traer consecuencias. Pecado siempre es un atraso. Ahora, no haga lo que hacen mucha gente, muchos que enseñan en iglesias acerca de la gracia. Ellos dicen así, no importa, métete hondo en el pecado. ¿Qué importa? Dios te ama. Es verdad en una parte, tenemos que explicar que Dios te ama porque no te queremos condenado. Es verdad. Pero por otra parte, ¿por qué no te dicen el otro lado de la tortilla? Te van a decir, ¿sabes por qué no te enseñan? ¿Sabes qué? Sí, es cierto, Dios te ama. Pero ¿qué crees? Tu vida la vas a echar a perder. Amén. Ahora, dice ahí en el 7:5, dice ahí entonces, fruto para muerte. Y luego en el 6 dice, pero ahora dice, estamos libres de la ley. Mira qué tremendo. Por haber muerto para aquel en que estábamos sujetos. O sea, estábamos sujetos a la ley. No hagas esto, sí haz esto. Pero vino la gracia. ¿Por quién vino la gracia? Por Jesucristo. ¿La ley vino por quién? Por Moisés. La ley vino por Moisés. La gracia vino por Jesucristo. Ahora fíjese, siga leyendo ahí. Dice, llevando fruto para muerte. Y luego en el 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo, dice, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahí está el Espíritu de gracia, de veras. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora mira el 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y luego mira lo que dice Pablo, en ninguna manera. Aquí viene, desde aquí vas a tener que depender de la gracia de Dios y de la unción del Espíritu Santo para entender esto. Porque desde aquí es donde mucha gente, incluso voy a decirlo así, y no es crítica, nomás es una verdad, pastores no entienden. Del 7 en adelante, del 7:7 en adelante, no entienden Romanos. Incluso esta parte de Romanos para muchos ministros les da tanto miedo como Apocalipsis. Así que aquí nomás depende de la gracia de Dios. Diga conmigo esto, yo tengo la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Yo tengo la mente de Cristo en el nombre de Jesucristo. Yo todo entiendo en el nombre de Jesús. O sea, usted le va a entender esta vez. Ahora mire lo que dice. Dice entonces, ¿qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Aquí viene. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia
si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, nadie sabía que codiciar era malo. Ellos practicaban, codiciaban, pero nadie les había dicho. Ellos no sabían que estaba mal o que estaba bien. O sea, ni era bien ni era mal, era normal. Pero hasta que la ley fue dada, entonces ellos dijeron, oh, alguien dirá, bueno, entonces si ya empezaste a saber que eso era mal, ¿por qué lo quieres seguir haciendo? Ahorita te voy a explicar. Ahí donde entra la carne. Esta carne, si no la controlas, Dios mío, no controlas tu carne. Yo no sé la tuya, tal vez la tuya es más mansita, pero la mía, si no la controlo, Dios mío, yo no sé dónde iba a parar, ¿me entiendes? O sea, la mía la tengo que controlar. Amén. Yo soy honesto. Tal vez tú no, tú eres demasiado santo. Mira la ruedita que traje de arriba de la cabeza ahorita. La mía yo la tengo que controlar, ¿ves? Entonces, pero créemelo, la carne tiene eso. Ahorita lo vamos a ver. Y esta carne no está regenerada todavía. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Ahora, aquí viene. Dice, otra vez, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué dice? No codiciarás. ¿Entiendes eso? Ahí mismo en Romanos, vayas un poquito por favor al capítulo 3, en el versículo 20, no pierdas su lugar ahí, 3:20. Vamos a estar ahorita muy teóricos, muy prácticos. No va a estar el servicio tan emocionante como el domingo, pero sí te voy a dar bastante información. ¿Está bueno? Ahora sí, ahora aquí viene, mire. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora aquí viene la segunda parte, aquí viene. Porque por medio de la ley, ¿por medio de qué? De la ley, mire lo que dice, es el conocimiento del pecado. O sea, el conocimiento del pecado, queriendo decir, gente empezó a conocer que era pecado. Por medio de la ley. Antes de la ley no había pecado. No había quien acusara. Dice, oye, eso que hiciste es pecado. ¿Dónde dice? Ahora traía consecuencias. Como por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, ¿qué ley violó él? Ni una. Ninguna. En Génesis, esto fue en Génesis allá en el 4. La ley mosaica vino hasta allá hasta Éxodo, muchísimos años después. ¿Qué ley violó Caín? Si no había nada que dijera, no matarás. Ahora, había consecuencias, en aquellos tiempos siempre había, tú matabas a alguien, pues el otro se enojaba y te mataba a ti. Pero estoy hablando, ¿qué ley había violado él? Ninguna vez. ¿Por qué? Aquí lo acabamos de ver. Incluso, ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 5, en el versículo 13. Gracias, Señor. Ya te dije que usted va a salir bien, con bastante información esta noche. 5:13, dice, pues antes de la ley, mire esto, aquí viene. Antes de la ley mosaica, miren el 5:13, antes de la ley, ¿qué dice? Había pecado en el mundo. O sea que, aquí va, mira, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Cuántos me van siguiendo? O sea, había pecado, pero la gente no sabía que era pecado. ¿Por qué? Ahí mismo te lo acaba de decir, porque no había ¿qué? Ley. O sea, no había nada que le dijera, eso es pecado, eso está mal, no hagas esto y no hagas el otro. Ahora, pero note que era, pero ellos no sabían. Entonces Dios, mire, usando esta analogía, así que aquí arriba, Dios estaba en el cielo, por decir así, y vio a los hombres, y los hombres eran un desastre como vivían. Y como todavía no venía el cumplimiento del tiempo, no venía el cumplimiento del Señor Jesucristo, todavía no venía todo eso. Entonces mire lo que pasó. El Señor, mientras que venía, el Señor, Dios el Padre, no podía tratar con la gente, porque la gente eran unos muertos espirituales. Dios el Padre no podía tratar con
con ellos porque no tenían ellos el espíritu de gracia como nosotros lo tenemos ahora. Entonces él tuvo que tratar con leyes naturales, con leyes escritas en piedra. No hagas esto, no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, no esto, no el otro, no allá. No podía trabajar con la ley del amor. Dios mío, alguien dígame por qué no podía trabajar con la ley del amor. Muy sencillo, bueno, no, para no estar ahí, sí, no, a ver, que no, olvídate, voy a usar mucho tiempo, mejor te voy a decir. No podía trabajar porque la Biblia nos revela en Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio de ¿qué? Del nuevo nacimiento. ¿Cuál nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Ellos no habían nacido de nuevo, todo es una bola de muertos espirituales. ¿Cuántos me van siguiendo? Él no podía trabajar por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moraba en ellos. Entonces Dios tuvo que buscar medios. Y fue la ley, fue lo mejor que podía. Igual, vuelvo a lo mismo. No es culpa de Dios, no es causa de Dios. La gente culpa a Dios. Vemos tantas cosas en las noticias, todo el tiempo culpando a Dios de esto. Pasan tragedias. ¿Dónde estaba Diosito? Dijo una. Diosito, de este tamaño, ¿sí? Como cuando el Chapulín Colorado se toma las pastillas, las chiquitolines, es así. Diosito, ¿ves? Diosito, así. ¿Dónde está Diosito? Dice. ¿Dónde mismo? ¿Dónde está Diosito? ¿Por qué Diosito? ¿Por qué Diosito permitió esto? Amén. Es porque gente no entiende. Mi hermano, cuando tú no sabes, cuando tú no entiendes cosas, eres así, mira, puedes ir caminando, ¿ves? Y se acaba la plataforma y riata. Amén. Te vas de boca. Del griego si quieres. Digo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Gente no entiende cosas. Cuando gente no sabe, pasa algo, Dios lo causó. O ¿qué sabe por qué esto? ¿Ves? ¿Me estás entendiendo? O sea, gente no entiende cosas. Por eso nuestra gente hace cosas. Para ellos, cosas que pasan, está muy bonito, ¿ves? ¿Me entiendes? Para ellos. No has ido allá a las filas, allá, a los Obama Phones. ¿Ves? Miren las pantallas que nos mandó Obama. Sí, Chuy, ajá. ¿Ves? Por eso, la gente no entiende. Ay, quiero que me den. Oh, que me den. Que los otros son muy malos, nos odian, son racistas, el otro partido, ¿ves? Quiero que me den. Estos son muy lindos. Ay, Dios mío, nuestra raza, ¿ves? Por eso no se desarrolla, ¿ves? ¿Por qué? Porque no entienden. Y cuando alguien les quiere explicar, se agüitan. Dices tú, bueno. Amén. Es otro tema, vale más que no me acuerdo eso porque me voy a agüitar, créeme. Yo te estoy dependiendo de la gracia de Dios. Ya nomás me hablas de los rojos, ¿ves? Y todo este socialismo que hay ahorita aquí en este país, ya. Luego me quiero agüitar, mejor no. Ok, vale más que entre al estudio. ¿Y dónde estoy? Entonces dice, ¿ves? Ahí dice, pues antes de la ley, ¿qué dice? Había pecado en el mundo. ¿Pero qué dice? Donde no hay ley, ¿qué dice? No se inculpa de pecado. ¿Estás entendiendo eso? Ahora aquí va, mira, vete al 7 entonces. Ahora, ¿entendió eso? Dice entonces en el 7, dice, porque tampoco conociera la codicia, 7:7 de Romanos, si la ley no dijera, ¿qué dice? No codiciarás. Ahora mira el 8, aquí viene. Porque ahorita te pregunté, bueno, entonces, ¿por qué si ya sabe, por qué si la gente, incluso ahora aplica eso, si la gente sabe que eso está mal, ¿por qué lo quiere hacer? Aquí viene, mira el 8. ¿Estás listo? Verso 8. Dice, mas el pecado, tomando, dice, ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mira lo que dice la versión, la Biblia de las Américas. Dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Mira, aquí viene un ejemplo. Mira. ¿Cómo te lo explico? Te lo quiero explicar de una manera sencilla, práctica. Mira, aquí viene. ¿Estás listo? Decía la ley, no adulterarás. Pero la carne, ¿ves? ¿Dónde? La carne, ¿ves? No el espíritu, la carne. Dice, ¿por qué no? Le dices al niño, mijo, no te subas a aquel gabinete. ¿Por qué? Porque no. Te puedes caer o algo. ¿Y qué crees que va a hacer el niño? Yo quiero saber por qué. No adulterarás. Y la carne, ¿por qué? Sí. La vecina todos los días que me ve me dice,
Y yo ando ahí barriendo la yarda ahí, ¿ves? Y yo, ¿moi? Yo. Amén. Te estoy hablando, ¿qué quieres? ¿Te lo espiritualizo o te digo la neta, como están las cosas allá afuera, ves? Es que te diga la neta, por si la pasas. Cuando veas a la vecina en la batita ahí, mejor córrele. Tú córrele. Amén. Te vas a meter en broncas. Amén. Cuando te venga, vaya el hermanito a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, a las 8, que te cayó temprano y que para tomar café y empiece con sus cositas, chisme, ¿ves? Que este y que el otro, ¿cómo la ves con este? ¿Cómo la ves con el pastor? Y que no acaban la remodelación y que la frega, que tú nomás levántate, ¿ves? Amén. Porque ¿qué será peor? ¿Adulterio, chisme? ¿Qué será? Yo no sé. ¿Qué es pecado? Santiago nos lo reveló, dijo, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Tú tienes la gracia para salir de eso, tienes la habilidad para decir no. ¿Te acuerdas de aquel anuncio cuando hace años en México? Dile no a esa persona. Pues dile no a ese brodita. Dile no a la hermanita esa, ¿ves? ¿Cuántos me van siguiendo? Porque al rato ellos te envuelven en ese chisme. Al rato dice la Biblia, en Proverbios dice, en la multitud de palabras no falta el pecado. Ya vas, otra vez, ya vas. Aléjate de eso. Pero, ok. Ahora, ¿entiendes por qué dice el mandamiento? Entonces dice, aprovechando, dice ahí. Dice, o sea, tomó, ¿cómo dice más el mandamiento? Produjo, tomando ocasión, que dice aprovechando. Ahora aquí va, dice, porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, no había ley. Uno podía hacer lo que quisiera, pues no había ley. ¿De qué te inculpan? Pues, uno podía hacer lo que quisiera. Ahora mire, dice en el 9, y yo, aquí viene, sin la ley, ¿sí? Vivía, ¿qué dice? En un tiempo. Pero venido el mandamiento, ¿qué dice? El pecado, ¿qué dice? Revivió, ¿y qué? Eso es lo que le pasa a los niños. ¿Qué pasa a los niños? Tú ves un niño de 3 años, 2 años, 1 año a veces. Los andas cambiando, los andas bañando, tocan el timbre y dice, espérate aquí, mijito. Vas a abrir la puerta y de repente estás atendiendo a la gente. Ahí pasa la criatura, ¿ves? Ahí con las nalguitas de fuera y todo ahí. ¿Sí o no? Amén. Pero ¿qué pasa? Ese es el asunto. Yo a veces le he dicho a los padres, no le andes diciendo, métete para allá para que no te vean, porque los estás adelantando a su muerte espiritual. Los estás adelantando. Entonces ellos empiezan a conocer que no te vean desnudo, no es bueno, no. Y empiezas aquí en la cabeza, ¿te fijaste? Es cuando la ley entonces se aprovecha. Estoy hablando lo que Pablo está explicando. Dice aquí entonces en el 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, ¿te fijas? Pero venido el mandamiento, ¿qué dice? El pecado, ¿qué dice? Revivió y yo morí. Y luego mira el 10, mira lo que dice el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Queriendo decir lo que le dije ahorita al principio. Dios quería ayudarlos. Dios el Padre quería ayudarles, quería decir, porque ves, el pecado siempre iba a producir muerte, iba a producir consecuencias. Aunque ellos lo supieran o no. ¿Cuántos me van siguiendo? El pecado iba a seguir con consecuencias. ¿Me vas siguiendo? Iba a traer consecuencias. Entonces el Señor no podía tratar con ellos porque el Espíritu Santo no venía en ellos. Tuvo que darles, dice, por eso dijo Pablo, este mandamiento que era para vida, resultó para muerte. Resultó para muerte. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que estaba diciendo Pablo. Porque ves, ese actúa en la carne. ¿En dónde? Otra vez, ¿en qué? En la carne. ¿Te fijaste? Acuérdese, en el 5 dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban. ¿En dónde dice? En nuestros miembros. Ya vimos cómo en la carne. En la carne. Si te fijas, el adulterio se comete en la carne, la fornicación en la carne. Ahora, y dice aquí,
verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mira el 11, aquí viene. Porque el pecado, verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dame lo que quiere decir tomando ocasión, se aprovechó. Entonces podemos leer así el verso 11, porque el pecado se aprovechó por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Se aprovechó, o sea, lo que Dios les dijo, no adulterarás, ¿ves? Para no andarte metiendo en problemas con tu esposa, con la familia, que andes pasando enfermedades venéreas y todo ese rollo. Entonces dice, eso, dice aquí, mira lo que dice. Mira, dice, porque el pecado, tomando ocasión, o sea, se aprovechó por el mandamiento. Lo que el Señor les dijo, no adulterarás, no robarás. La carne lo recibe y dice, ¿por qué no? ¿Será tan malo esto? O sea, la carne empezó a trabajar el mandamiento en la carne. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo todo bien? Ok. Ahora, aquí va. Versículo ¿qué? ¿Dónde voy? 12. De manera, dice entonces Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, mis hermanos, ¿por qué estoy explicando esto? Lo estoy explicando ahorita versículo por versículo. No creo que vamos a estar toda la serie en esto, pero es que necesito que usted entienda esto para lo siguiente que voy a hablar. Pero lo que pasó es que esto ya lo debía haber tratado, pero resulta que nomás así fue. Abrí mi boca antes de tiempo, en eso haré el perdón, y empecé a ver como mucha duda en algunos de ustedes, como hasta algunos de ustedes hasta preocupados, pastor, pero explique bien esto porque va a traer confusión yo dije, santo Padre, ¿qué? No debía haber mencionado eso, soltarlo ya, ¿no? Y por eso ocupé días de la semana pasada explicando eso. Este martes yo tenía que haber, tenemos que estar más adelantados. Pero está bien, está bien, todo está grabado, está explicado ahí, ¿no? Pero a eso me refiero, me explico lo que le quiero decir. Tenemos que tener, por eso estoy explicando esto, pero vamos a llegar muy rapidito aquí al verso 25. Ahora, porque creo que vamos entendiendo, ¿verdad? Voy a creer que sí. Ahora, mira lo que dice entonces. De manera que la ley, dice, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, tenía un propósito. Era bueno, el Señor quería hacer algo bueno con ellos. Pero la carne, ¿ves? Y lo que estaban muertos espirituales ellos. Sí, con los hijos de Dios. Que el Espíritu Santo vive en ellos. Por eso Pablo, no es cierto. Pablo dijo en Corintios, dice, Pablo le habló, dijo, ¿sabes qué? Dijo, muchos de ustedes son unos carnales, eso es lo que dice carnal, guiados por la carne. Mira, mi hermano, cuando tú ves una persona que anda en chisme, en mitote, en disensión, metiendo cizaña contra, pura carne eso. Y agrégale todo, fornicación, adulterio, agrégale más de eso. Todo eso es pura brujería, es puro del diablo eso. Es carne, no son guiados por el Espíritu. Ahí es cuando el Espíritu de Dios te dice, hey, cállate la boca, deja de estar hablando así. Te dice, ay, sí, me arrepiento, mejor cambio de tema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora, aquí va. Dice, luego lo que es bueno vino en el 13. Entendió el 12 entonces, ¿verdad? De la manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, tenía un buen propósito, pero no lo pudieron asimilar. El verso 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Esta fue su serie de estudio. Si quieres aprender más, visita nuestra página de internet en www.palabradefeccc.org, donde puedes encontrar información de nuestro ministerio, nuestra TV y radio en línea, temas de estudio y diversas enseñanzas en audio y video. O si viven en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua o sus alrededores, visita nuestra iglesia por satélite. Para más información, comunícate a los teléfonos 636-105-6292 con Alma Valles o a nuestra oficina en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua al 636-661-4122.
O bien, visita nuestro santuario en Douglas, Arizona, ubicado en calle Primera y avenida G esquina, los días martes y jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Puedes pedir nuestras series de estudio en CD o DVD a los teléfonos 520-220-0118 en Douglas, Arizona y al teléfono 633-33-8-1541 en Agua Prieta, Sonora. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.